El derrumbe de una planta de vacunas, el fraude en la vacunación de indígenas, sobreprecios en los festejos del Bicentenario y el misterioso diagnóstico del país tras la guerra en contra del narcotráfico son episodios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y sobre los cuales jamás se ha rendido cuentas. Documentos públicos que hoy pueden ser consultados en los archivos de transparencia dan cuenta de pérdidas de más de miles de millones de pesos en los años en que gobernó el político michoacano, a quien el Instituto Nacional Electoral le negó el registro de su organización México Libre por obtener recursos mediante una vía no permitida. En los últimos años, Felipe Calderón Hinojosa se erigió en un crítico del gobierno de su enemigo histórico, Andrés Manuel López Obrador. Ha señalado mal manejo de la pandemia y hasta ironizado por el saludo del primer mandatario a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en una gira por Badiraguato, Sinaloa. Pero ese activismo se ve oscurecido porque las miradas voltean hacia el pasado, a ese tiempo en que Calderón Hinojosa fue presidente. Por lo pronto, los archivos arrojan pendientes que el exmandatario jamás se ocupó en aclarar y ahora ni siquiera los alude. El primero es la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en 2010, que le costó a los mexicanos 3,834,600,000 pesos, más de lo que dejaría la rifa de 6 millones de cachitos del avión presidencial, calculada en unos 3,000 millones de pesos. La segunda deuda de Calderón es en salud. De la influenza AH1N1, epidemia ocurrida en México en 2009. Hay dos pendientes, una millonaria planta en Cuautitlán que tuvo que ser derrumbada y la vacunación de los grupos indígenas en la que se gastó sin que se llevara a cabo. Los dos proyectos se perdieron en tramas que hasta ahora no han sido esclarecidas. Y el tercer pendiente es el que llamó Panorama Nacional, un documento cuyo contenido es un diagnóstico del país después de un sexenio concentrado en una estrategia bélica que, según el discurso público, pretendía combatir a los grupos delincuenciales. El 4 de octubre de 2012, Calderón envió 4 anexos. Ese mismo día, el documento fue puesto bajo reserva hasta 2024 por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, con el argumento de que la revelación del contenido podría poner en riesgo la seguridad del país. Es decir, si la reserva se mantiene, se conocerá cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya concluido.